Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Guillermo Anselmo Herrera nació en La Rioja el 21 de abril de 1956. Surgido en Estudiantes de Panco, apareció con fuerza en el campeonato juvenil organizado por la Asociación del Fútbol Argentino en 1971, donde La Rioja derrotó en la final a Mendoza en La Bombonera. En 1976 firmó contrato con el Racing Club de Avellaneda. Zurdo y hábil, Herrera fue figura en Gimnasia de Mendoza, donde entró en la órbita de César Luis Menotti, entrenador de la selección argentina, campeona del mundo. En 1982 fue el reemplazante de Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Guillermo Anselmo Herrera, el Colchón Herrera, el crack riojano que fue ídolo y figura en Mendoza. Guillermo, te saluda Carlos Zaira junto a Nebuen Ríos desde Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, un gusto. Contento por esta llamada, porque nos hace recordar viejos momentos muy lindos, y muy agradecido por este momento. No, el agradecimiento es nuestro, en verdad, porque tenemos una consigna en este programa que es preguntar para escuchar y aprender, ¿no? Porque siempre hay historias, ¿no? Y el fútbol argentino de tu época tuvo muchísimas historias y vos sos parte, ¿no? de las mismas. Pero siempre hacemos la primera pregunta relacionada con la infancia, ¿no? Y el fútbol. ¿Cómo fueron tus sueños de fútbol, Guillermo? Cuando eras pibe, ¿cómo fue tu relación con la pelota y esa ilusión que tal vez tenías de llegar al fútbol grande? Sí, mi vida futbolística, creo que desde que tenemos uso de razón, me he criado prácticamente en el fútbol callejero. En la carrera aprendí todo el fútbol, todo lo que tengo de fútbol, lo que he vivido de fútbol lo aprendí en la calle. En aquella época no existían las escuelas de fútbol, simplemente los torneos infantiles de barrios. Y después, después los juveniles, tuve la suerte de participar y integrar un equipo riojano que salimos campeón a nivel nacional, y que campeonato que lo organizó Gillette y la AFA. Fue un torneo muy federal porque participaron equipos de todas las provincias de la Argentina, 6 años, 17 años. Y después tuvimos que jugar las finales allá en Buenos Aires y salimos campeón, le ganamos a Mendoza 2-1. Esos fueron los primeros comienzos de uno, en el año 71, digamos, prácticamente, con mayor presencia, digamos, en los medios. Y tuve la suerte de debutar en el fútbol riojano a los 15 años, participar de los torneos regionales que se jugaban en su momento con 15, 16 años, también en la selección mexicana. Después se dio que tuve que vivir un sueño que se me hizo realidad por el año 66, cuando Racing sale campeón del mundo. Mi papá era hincha de Racing, me lo escuchaba por una radio, porque en esa época la televisión no existía. Y ahí me hice hincha de Racing, con esa emoción, con ese fervor que tenía mi padre por haber salido campeón de Racing, me hice hincha de Racing. El Racing de José. El equipo de José. Yo digo que viví un sueño, me hicieron vivir el fútbol, me hizo soñar despierto, digamos, porque 10 años después de ese 66, yo me encuentro con compañeros como Mario Agustín Ceja, con el Chango Carga, con el Panadero Díaz, Coco Basile como técnico, que yo concentraba con Agustín Ceja. Yo era un chico de 19 años que llegué, fui 20 en ese año, y le explicaba mi situación, porque él me preguntaba: Lujano, ¿dónde sos? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo saliste? Y yo medio que le expliqué un poco, y para mí era un sueño estar jugando en ese momento. Yo fui una persona que no, por unas cuestiones circunstanciales, porque se dio así, no hice divisiones inferiores nunca, jamás.
Fui tan crudo de acá de La Rioja al llegar a Buenos Aires que me encontré con un montón de cosas nuevas para mí totalmente, donde no tenía tantos conocimientos porque en aquella época no existía tantos medios de comunicación o forma de informarse como tenemos hoy, ¿no? Ya nos vamos a meter en esa historia de Racing. Reitero, un Racing que tal vez penó más de lo que gozó en aquellos años, pero con grandísimos jugadores. Ahora, vos sabés que acá me hicieron llegar un recorte del año 1975, le mando un saludo grande al querido Víctor Contreras, el diario El Independiente de La Rioja, domingo 7 de diciembre del 75, y el título es Boca mostró poquísimo La Rioja a Guillermo Herrera, un amistoso de Boca en tu provincia, y cuando uno ve los jugadores que tenía Boca, Vidallé, Tesare, Tarantini, Pernía, Ovide, Troviani, Roberto Mouso, Feldman, el Chino Benítez, Hugo Paulino Sánchez, y la gran figura de la noche fuiste vos. Ahí comienza una historia que pudo haber terminado en Boca Juniors, ¿no? Sí, como te dije recién, yo tuve la suerte de participar en un torneo que se jugó a nivel nacional, que lo organizó la AFA, y nosotros salimos campeón, y a través de eso la Dirección de Deportes de la Nación hizo una escuela de fútbol, donde nosotros vivimos en el CENAR, inauguraba el CENAR, tuvimos 23 chicos del interior, todo era un equipo que estaba formado prácticamente de jugadores del interior del país, donde salió Puente Dura, te pongo un nombre como... Gabriel Puente Dura, gran arquero tucumano. Exacto, ahora Gabriel tucumano, bueno, con él convivimos 7 meses a través de esta escuela que vivimos ahí, donde hicimos una gira por Perú, Venezuela, por varios países, donde fuimos a representar un poco al fútbol argentino con juveniles que no eran pertenecientes a los equipos grandes de Buenos Aires. Digo grande porque el fútbol pareciera que se jugara en Buenos Aires nada más. Pero fíjate qué interesante, bueno. Discúlpame Guillermo, en esos años 70, con el calor de los viejos torneos nacionales de primera división, cuando uno ve el equipo campeón del mundo en el 78, estaba Ardiles, estaba Kempes, estaba Valencia, todos jugadores de las provincias surgidos en aquellos nacionales de primera, sin paso previo por Buenos Aires. Sí, yo, a ver, desde mi experiencia digo que el haber sacado los nacionales, que para nosotros los provincianos, digamos, era una vidriera muy importante para que el Buenos Aires nos mirara y tener la oportunidad de participar a otro nivel. Al sacarse los nacionales, prácticamente el futbolista del interior quedó vacío prácticamente, porque no tiene otra forma. Con los torneos federal, para llegar a primera división se hace cada vez más lejos está. Antes quizás uno teniendo un buen rendimiento, mostrando sus cualidades dentro de esos torneos nacionales, tenía la oportunidad o la posibilidad de que un equipo de Buenos Aires, de los denominados grandes, o un equipo medianamente que se dedican a trabajar a gente para los equipos grandes, nos pudieran tener en cuenta. Al sacar esos torneos nacionales, el fútbol del interior prácticamente ha quedado un poco vacío. Cada vez Buenos Aires está más lejos, como se dice, ¿no? O sea que coincido. Está más lejos porque para llegar a participar de un torneo de primera división tiene que ganar por lo menos 5 torneos, 5 años seguidos prácticamente. Es imposible para eso, poder mantenerlo con el tiempo, económicamente, con un montón de cosas. Quizás en aquella época los nacionales nos daba otra oportunidad y nos daba una gran posibilidad, tanto a los equipos del interior como a los jugadores que participábamos de ellos, de podernos mostrar y poder participar. Y en la competencia es donde uno aprende. Y nosotros cada vez, creo que en aquellos nacionales, los equipos del interior cada vez tenían más presencia, cada vez eran más fuertes. ¿Por qué? Porque la misma competencia nos enriquecía mucho. Y bueno, creo que eso... por eso, usted me dice el Mundial 78, sí, es cierto. Participamos de todos esos equipos, todos sus jugadores de ese Mundial del 78, varios jugadores del interior, Valencia, Ricardo Villa, Ardiles, todos los jugadores que usted nombró, son jugadores de esos nacionales. ¿Me entiende? Yo tuve posibilidad, una vuelta hablé con Julio César Menotti después del 78, que fue a jugar a Mendoza, y bueno, me citó, estuvimos hablando. Bueno, pero después no se dio la posibilidad de una continuidad o tener la posibilidad de llegar. Pero sí había un principio de conversación, de que existía la posibilidad, pero nunca se dio, nunca
para mí era un sueño enorme, porque yo de La Rioja tener esa posibilidad en aquellos años era muy difícil. Si bien yo estaba jugando en Mendoza con una buena presencia a nivel deportivo, estaba prácticamente muy ilusionado, pero tampoco desesperado. Lo tomé muy con calma, pero como usted lo dijo, digamos, ese selectivo ha sido el más federal de todo, porque hubo jugadores, creo que el 70 o el 60% de los jugadores eran del interior. Estamos hablando con Guillermo Anselmo Herrera, aquel crack de Racing, de Argentinos Juniors, ídolo enorme de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que ya vamos a llegar a esa historia, ¿no? Porque es una historia en la cual el fútbol mendocino, no solamente Gimnasia, estuvo en el centro de la escena. Pero nos decía Guillermo que llegó a Racing y claro, el club de sus amores, el sueño de compartir el vestuario con algunas glorias de aquel viejo Racing de José. Pero usted nos decía, bueno, también me tuve que acostumbrar a un montón de cuestiones. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo vivió usted aquella llegada a un grande en un fútbol también que era muy diferente el de aquellos días a la actualidad, donde tal vez el jugador no estaba tan cuidado como ahora? ¿Qué recuerdo tiene de aquellos días? Miren, sí, uno cuando pasa el tiempo, uno dice cómo he logrado de una u otra manera mantenerme, digamos, con el tiempo, donde yo me fui prácticamente a Buenos Aires con los 19 años, con 19 años cumplidos, y yo anteriormente había estado en River un mes y medio y me fui. Pacha Diácono me dice, Guillermo, quiero que te quedes, porque Pacha Diácono era el técnico de aquel juvenil. El Pacha Diácono, disculpe, parte de la vieja máquina de River, una gloria del fútbol argentino. La estampilla, le decían la estampilla Diácono. El primer jugador que inventó la marca personal de nuestro país. Exacto, y estaba José Vigo, también un jugador de Huracán La Cera que jugaba en España. Ha jugado en España y también era el otro técnico que teníamos nosotros en ese juvenil. Y bueno, yo quedé en River y un amigo, un compañero de acá de La Rioja, Luis Cabrera, que fue pichichi en el Atlético de Madrid, él jugó en Huracán, pero jugó un año prácticamente, ahí lo vendieron a España. Y él tuvo otra vida, digamos, ¿no? Totalmente diferente y superior a la de uno, pero con grandes éxitos futbolísticos. Y bueno, y después, cuando usted dice que en el 75 vino a jugar Boca acá, Boca me lleva, viene de una gira al noroeste del país, el último partido lo jugó en La Rioja, donde nosotros le ganamos a Boca 1-0 y Boca me lleva para integrar, para prueba, digamos, a Boca, ya en diciembre, los primeros días de diciembre. Y yo estoy en la candela, 7 o 8 días, donde Toto Lorenzo se hace cargo al año 76, pero va a ver los chicos de reserva, o yo tenía de reserva, iba a entrar a la de reserva, para ver a quién chico le daban la libertad de acción, o lo daban a préstamo, o quedaba en la plantilla de titulares. Y bueno, Toto Lorenzo, como me conocía, porque nosotros cuando estábamos en Buenos Aires, hacíamos fútbol con Unión, Toto me dice, pibe, ¿dónde está? Estaba en River, ahora está en Racing, dice, ahora está en Boca, dice, ¿qué quiere hacer? No, le digo, a mí me van a gustar, yo le digo, no es que yo me vengo a probar, a mí me traen, le digo. Dice, bueno, quédese, dice, el año que viene espero tenerlo acá. Me dijo eso, pero me tenía que dar la fiesta yo en Buenos Aires. Y para mí el desarraigo era enorme, con 19 años era una locura, 18 en su momento. Era una locura, entonces yo me vengo a La Rioja para pasar el 24, pero el 28 de diciembre cae la gente de Racing y me dice, no, Guillermo, usted tiene que ir a Racing. Y bueno, me dejó todos los pasajes, todo listo y fui a Racing, pero yo iba para la reserva. Porque yo ya le digo, iba con la edad de reserva. Y justo cuando llego a Buenos Aires el otro día, la primera división, necesitaba hacer fútbol y estaba Osvaldo Subeldía como técnico. Y necesitaban gente, Tita me va y me busca, porque yo vivía en la pensión de Racing. Tita me va y me busca y me dice, Herrera, necesitamos que venga a hacer fútbol con primera. Bueno, fui. Entonces cuando llegué allá, Osvaldo Subeldía me dice, ¿de qué juega? De 5. Me dio la casualidad que nosotros los suplentes le ganamos a la primera 3-1 y uno de esos goles lo hago yo. Entonces Osvaldo Subeldía me dice, ¿de dónde es usted? No, le dije dónde era, qué es eso. No, fíjese porque esta tarde nos vamos de gira, fíjese, está en la lista. Yo todo esto recién llegado a Buenos Aires. Qué maravilloso. Yo voy al vestuario y no estoy en la lista. Pero a los 2 días, a las 6 de la mañana, Tita me va a golpear a las 4 de la mañana, Tita me va a decir, venga, dice que tiene que viajar a Brasil. ¿Por qué? Porque Carlos Esqueda se volvía porque nacía su primer hijo. Y ahí quedo y juego en esa gira de Racing, juego de 8.
Yo nunca jugué en Buenos Aires, muy pocos partidos jugué de 5, siempre he jugado de 8, de 10, de 9, de 11, de 7, pero de 5 muy pocas veces, porque tenía muy poca marca, entonces me ponían un poco más arriba y me explotaban por ese lado, ¿no? Y bueno, y ahí cuando después cuando volvimos a la gira, sobre el día llamó al presidente de la delegación y le dijo, mire, este chico no quiero que empiece la división inferior, este chico va a jugar, lo quiero en el plantel de primera, y ahí quedé en primera división. Y bueno, era el amuleto por ahí de Subeldía, perdíamos, me metía, yo tuve 3 años, de los 3 años creo que nos salvamos de un punto del descenso, años muy duros para Racing futbolísticamente, con grandes plantillas de jugadores, Horacio Cordero, Esqueo, Magaláes, Ropero Díaz, Escota, Daniel Killer, bueno, infinidad, el Mencho Balbuena, Chango Cárdenas, Fortunato, Gotardi, un montón de jugadores que hemos pasado en esos 2 años y medio que estuve yo ahí. Y esa fue un poco mi historia futbolística en Buenos Aires, ¿no? Ahora volvemos porque hay un paso por Argentino Junior, pero me quedé pensando, ¿no? Osvaldo Subeldía, que es un símbolo de nuestro fútbol, y Tita, que en Racing es algo así como la madrina, ¿no? ¿Cómo esos nombres propios tan importantes se entrelazaron en tu camino para darle paso a tu carrera? Me quedé pensando en eso. Sí, a ver, yo me pongo a pensar a veces con 19 años, la mentalidad de una persona de 19 años, y con la mentalidad de un riojano de 19 años que no conocía a Buenos Aires, sí, conocía a Buenos Aires, pero no tenía el conocimiento futbolístico que había que tener, ni tampoco la formación futbolística que llevan todos los chicos que ahí, de compañero de Barba, de Vasco Larticochea, gran amigo que lo alcancé de 20 años, hace unos días lo vi en Saladillo, me senté con él, charlamos un montón, nos alegramos porque creo que pasaron 40 años desde aquella época que dejamos de jugar. Y bueno, un alegrón enorme porque tenemos los mismos pensamientos, los mismos sentidos, y bueno, y eso me gratificó muchísimo encontrarme con él y poderme encontrar. Bueno, así como te digo, eso fue un poco mi historia en Racing, en llegar ahí con esa gente que a medida que pasó el tiempo más dimensión tomaba. Claro. Osvaldo Subeldía, decía, ¿con qué monstruo estaba yo? A ver, con Mario Botinceja, con el Panadero Díaz, con toda esa gente que eran espectaculares como personas, que me guiaron muchísimo, que me ayudaron muchísimo. Hace unas semanas hablamos con Juan Barbas y nos decía que Cejas, cuando era pibe, fue muy, muy importante en su vida porque lo llevaba en coche hasta la casa, lo arrimaba y le explicaba un poco cómo era la vida del futbolista profesional, qué significaba ser futbolista. Sí, en forma similar es lo que he vivido, porque nosotros todos esos chicos, la de Barba, la misma era mía, la misma del Vasco, del Calderón, un montón de chicos que éramos promesas, unos tuvieron la suerte de un camino y le fue muy bien, como mi amigo Vasco Larticochea, como Barbita mismo, también futbolísticamente tuvo una gran trascendencia, quizás tampoco, no tanto en la Argentina, pero sí también en el exterior. El Vasco ha sido más en el fútbol argentino, digamos, pero una gran trayectoria de ellos que han salido de ahí, de Luis Calderón, que triunfó también en España, que chicos que se han hecho en la institución, ¿no? En la institución de Racing, que había una promesa de muchos jugadores, que unos fueron mucho más allá. A mí me tocó el interior, tener la suerte de participar en Mendoza, donde me fue muy bien, la gente, gran cariño de la gente, todo espectacular. Y bueno, todo eso le doy gracias a Racing, porque yo de Racing ya salgo con un conocimiento totalmente diferente que había llegado, ¿no? Ahí nos metemos en esa historia de Gimnasia de Mendoza, los viejos nacionales de primera división y también los campeonatos mendocinos que eran realmente muy intensos. Pero vos sos un volante muy técnico, casi 1,90 m, ¿no? Alto, estilizado, elegante. Un jugador de tus características, ¿podría jugar en el fútbol argentino actual, en el cual hay que correr y hay que meter casi obligatoriamente? Sí. Si usted hace memoria, hasta hace 3 años atrás tuvimos el mejor jugador argentino y era el más lento, era Ramón Riquelme. Sí. Román Riquelme. Era el jugador más lento, pero el jugador más importante del fútbol argentino. No hacía falta correr. Lo que tenía que correr era la pelota y no el jugador.
sí, nosotros nos dejamos llevar. Si hoy usted mira el fútbol actual, nosotros estamos viendo los goles europeos de los años 70 o 80. Es decir, todos de fuera del área, grandes goles espectaculares, pegarle de primera. Pero nosotros perdimos el gol de Paredes, entrar gambeteando, del jugador, los goles dentro del área, que se generaban dentro del área. Hoy se llega muy pocas veces y los goles a veces, como se dice, el gol es un accidente, pero provocado a veces ese accidente, ¿no? Y hoy se está provocando mucho desde fuera del área. Fíjese que el 80% son por desvío o goles de gran envergadura. Nosotros vemos qué golazo que hizo este muchacho, ya sea de chilena o pegándole de fuera del área, larga distancia. Pero es lo que nos toca vivir en este momento. En aquella época yo me volvía loco cada vez que jugaba con Independiente, con Bocini, que entraba a hacer paredes con Bertoni, que era algo espectacular, hasta uno lo disfrutaba dentro de la cancha. Es decir, gozaba de eso, es decir, del mal momento que le tocaba vivir, gozaba, decir, qué bárbaro que este tipo. Pero eran jugadores de aquella época. Hoy el fútbol ha cambiado tanto, que lo miramos, y yo lo asemejo tanto al fútbol europeo, cada vez el jugador tiene menos personalidad, somos jugadores de esquema, tenemos que jugar así, pues y demás. Hoy paro, toco, y se acabó el jugador con aquella que veníamos del interior y que se buscaba tanto, y que se sigue buscando. Hoy el gran jugador de fútbol es el que ve el fútbol diferente a los sistemas. No hay uno que rompa, ¿no? Es difícil que el técnico hoy tenga tal vez hasta el coraje de poner a aquel jugador que rompa con una gambeta, que rompa rompiendo justamente el sistema. Es algo llamativo porque el fútbol argentino se alimentaba de esos futbolistas. En su época, estaba usted, estaba Bocini, que lo nombró recién, Ricardo Julio Villa, estaba Alberto Alonso, Valencia, La Rosa, Babington. Por cada equipo usted tenía 2 o 3 jugadores que destacaban por sus condiciones futbolísticas. Uno lo hacía mejor que otro, Sabela mismo, digamos. Entonces eso era, cada equipo tenía un jugador de esa característica, y hoy nos cuesta tanto encontrar uno de esos. Yo por ahí quizás estoy en contra de las escuelas de fútbol, porque le quitamos la iniciativa, al chico le enseñamos a caminar y cómo tiene que caminar, pero no lo dejamos que él desarrolle sus pasos, cuándo acelerar, cuándo no. Le decimos qué es lo que tiene que hacer, y uno terminan aprendiendo lo que uno le dice, y el chico no termina siendo sin personalidad. A mí me interesa el jugador rebelde, el jugador que me haga algo diferente, que hoy no se ve, pero creo que es producto porque en todos lados estamos ahí escuelas, y en todos lados trabajamos de la misma manera. Yo, la vez pasada tuve una conversación con un muchacho que está en la Villa de Frederick Cruz y me decía, no, la orden de arriba es para y toque, juegue para atrás. Y antes no se jugaba para atrás, se jugaba para adelante, y hay que dársela, y que mejor hacía las cosas. Y eso nos tenía que resolver a nosotros el partido. En cambio, hoy no, hoy pasa por otro lado el fútbol. El fútbol pasa por la velocidad, por la precisión, y para y toco. Es decir, parece que tener la pelota tiene que aburrir, ¿no? Sin embargo, uno a veces se deslumbra de que haga algo diferente. Algo diferente al sistema. Hoy vi un partido de la Juventus donde vi Dybala, que hizo un par de jueguitos muy interesantes. Qué lindo, que todavía existan jugadores, pero está un muchacho que tiene una gran personalidad que lo está haciendo en la Juventus y se lo permiten. Claro. Y estamos en un momento muy exitista del fútbol. Es decir, si no ganamos, no servimos. Me quedé pensando en algo en relación con las escuelitas o con el fútbol base y esta cuestión del resultado, ¿no? Por lo menos aquí en Buenos Aires, en el baby fútbol, en la Liga Fafi, a los chicos ya hay una idea casi de obligatoriedad de ganar, ¿no? Cuando supuestamente es una cuestión más formativa, una cuestión que tiene que ver hasta con el gusto por el juego y lo lúdico. Si ya una criatura de 7 años hay una obligación de resultado, algo mal se está haciendo, evidentemente. Yo me he criado con este concepto. El fútbol es un juego. Uh-huh. Y uno lo hace para divertirse. El resultado era algo secundario. Obvio que todo aquel que participa de ese juego, tenemos 3 posibilidades: ganar, empatar o perder. Siempre queremos ganar, todos jugamos para ganar. Pero la prioridad era jugar y jugar bien, y ganar bien. Es decir, no sé, en mi época no se aceptaba ganar un partido y jugando mal, o ganarlo de casualidad. Creo que el primero en decirlo era el jugador, o la misma persona que dirigía el equipo. Si no merecimos ganar, ganamos de casualidad. Pero cuando ganábamos,
jugando y haciendo las cosas que debíamos hacer y jugando bien al fútbol, la satisfacción era doble, porque aparte de jugar bien ganábamos. Yo estoy criado de eso, por ahí me cuesta entender y ver, todavía veo fútbol permanente porque mi pasión lo hice toda la vida. Y me cuesta ver cómo se ha ido perdiendo la jugador. Sí, he visto un fútbol mucho más veloz, he visto un fútbol con mucha más precisión, decir en pases, un montón de cosas, en dominio de pelota, impresionante, la bajan como si nada, una cosa que es espectacular, que ha ido mejorando, en ese aspecto ha mejorado muchísimo el fútbol argentino. Pero en cuestión de creatividad, de personalidad, de definición, en el momento de decir, me pongo el equipo al hombro, cada vez menos jugadores, cada vez tenemos menos responsabilidad, cada vez nos hacen tener menos responsabilidad, hacen tener menos responsabilidad de jugadores. Yo creo que hay posiciones de la cancha donde el jugador tiene que ser él, y tiene que decidir. Y si le sale mal, saco y pongo otro, pero le tengo que dar la alternativa de que sea él, y no que sea parte de un sistema. Si no, terminamos jugando todo igual que nos pasa ahora. Vemos 90 minutos donde se llega 5 veces a los arcos. Y por ahí tenemos suerte de ver goles, que es la única emoción, la emoción que a nosotros no nos llena a veces los partidos. La emoción más grande son los goles, a favor o en contra, pero son lo que gritamos. ¿Está? En cambio, hoy, el fútbol de hoy, es un fútbol egoísta, mezquino, muy para el público, para la gente que lo va a ver, y quizás para el jugador también, porque yo creo que más de algún jugador que le gustaría hacer lo que él siente, lo que él quiere, cuando termina el partido se siente frustrado porque no hizo lo que a él le hubiera gustado hacer. Y se dedicó a hacer lo que le decían, que muchas de esas cosas me tocó vivir a mí, por falta de conocimiento. El día que yo jugaba en Buenos Aires, a lo Guillermo Herrera, de lo que yo jugaba acá en el fútbol riojano, en la calle, quizás lo mío era deslumbrante, le encantaba a la gente, pero el día que yo quería jugar como me decían, me costaba horrores. Hasta a mí me daban vergüenza y me quería ir de la cancha, porque no me salía nada, pero por ahí se me iba y hacía lo que yo sabía. Entonces eso me dio un gran resultado y por eso fui reconocido en ciertos momentos en algunos lugares, que me fue muy bien, en otros regular, pero entendí que nunca tenía que renunciar a lo mío. Y usted me dice si un jugador lento hoy podría jugar al fútbol, por favor. Siempre existieron los rápidos, siempre existió la velocidad en el fútbol. Era notorio, las personas tenían velocidad. Se le daba más importancia al gran jugador de fútbol, jugaba bien a la pelota, el que trataba bien el balón. No interesaba si fuese lento o no fuese lento. Y hoy el fútbol carece de todo tipo de jugadores, de ese tipo de jugadores. A ver, ¿quién no le gustaría? Yo quisiera preguntar, ¿quién no le gustaría tener un Riquelme en el equipo? No, totalmente. El tema es si el entrenador lo pone a ese Riquelme, ¿no? Justamente por esta idea de la táctica y la estrategia por sobre, tal vez, algún esquema de juego un poquito más laxo con algunos futbolistas. Estamos hablando con Guillermo Anselmo Herrera, un placer que nos estamos dando esta noche en Avila Cancha, con esta idea, reitero, que tenemos como programa, que es preguntar para escuchar y aprender. Y nos metemos en esa historia de Gimnasia de Mendoza, que usted fue un protagonista enorme, porque fueron una sensación en aquellos días, no solamente en el campeonato mendocino, que era una competencia muy intensa, sino también en los viejos nacionales de primera división. Le hicieron 5 goles a Boca en la Bombonera, a un Boca que era campeón del mundo. Pocos meses atrás había sido campeón en Alemania. Le hicieron 4 a aquel enorme Talleres de Córdoba de los 70. ¿Por qué quedó en el recuerdo aquel equipo de Gimnasia, Guillermo? Y creo que por lo que acabamos de hablar, era un equipo que jugaba y gustaba como jugaba. Es más, que ganaba y gustaba como jugaba. Era un equipo donde ese equipo lo armó Víctor de Brutalia en el año 80, un gran maestro del fútbol mendocino, y conformó un equipo donde tenía muchísima personalidad y la primicia número 1 era jugar bien al fútbol. El día que usted me dice que le ganamos a Talleres, el primer tiempo perdíamos 2-0 con el equipo de La Bruna. Pero con Rinaldi, Morete, Ocaño, Oviedo, jugaban todos los monstruos de Talleres de Córdoba, que era un equipo sensación en aquel momento. Nosotros el primer tiempo perdíamos 2-0. Y nunca nosotros renunciamos a nuestro fútbol. Mire que era muy similar al de Talleres. Y le terminamos ganando 4-2 en la cancha de Talleres, en el Chateau, y siendo aplaudido por toda la gente de Córdoba. Lo mismo nos pasó con Belgrano de Córdoba, le ganamos el mismo año a Belgrano de Córdoba 2-1 en la cancha de Belgrano. Y Gimnasia, tuve la suerte de integrar ese equipo de los años 80 en adelante, que jugábamos los nacionales,
y nosotros estábamos peleando los primeros puestos hasta cerca del final del torneo nacional. Eso le daba la alternativa a estos torneos nacionales, la alternativa a los equipos del interior de poderse mostrar. Claro. Mostrar tal cual como era, y el jugador de porque aparte también. Hubo muchos equipos en aquellos nacionales que quedaron en el recuerdo, digo, ustedes, pero también algún equipo de Independiente Rivadavia Mendoza, bueno, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán, que hizo una gran campaña. San Martín de Mendoza, Racing de Córdoba. Había un equipo chaqueño también que participó, me parece, en aquella época, con grandes resultados. Los equipos del norte, Central Norte de Salta, Gimnasia de Grima de Jujuy, había un montón de equipos, y los equipos tucumanos también. Pero esa alternativa de poderse mostrar y participar y enriquecernos cada vez más, era la competencia del torneo nacional. Uh-huh. Eso a nosotros nos hacía cada vez más grande. Es decir, el primer partido River nos ganaba fácilmente, pero después River y Boca jugar en Mendoza era un caos, porque iban a perder. Claro. Dijimos, si usted busca los resultados de los 81, 82, 83, 80, hasta los que terminaron los nacionales en 85, creo que fue el último, River y Boca no tenían buenos resultados en el interior, sobre todo en Mendoza. Y así como nosotros crecíamos en el fútbol, digo nosotros en Mendoza que participábamos en ese momento, todos los otros equipos del interior que participaban tenían una continuidad en los nacionales, tenían la posibilidad de crecer y ponerse a la altura de eso, porque la competencia enriquece, la competencia nos enseña, la competencia, no los entrenamientos. En el entrenamiento yo perfecciono cosas, pero los resultados están en la competencia. Y pensaba en aquel Gimnasia que compartió mediocampo con Mario Hernán Videla, el Panza Videla. Quienes lo vimos jugar al Panza sabemos que fue un futbolista fantástico, que tal vez no tuvo la dimensión de su talento porque su perfil es muy bajo, sigue siendo muy bajo, y quedó en el recuerdo no solo por ser el autor del gol, del penal que le permitió a Argentinos Juniors ganar la Copa Libertadores de 1985, sino por un talento sin par. Digo, cuando recuerda que el Gimnasia es Videla Herrera, es como una dupla que se nombra sí, de memoria. Y era un medio campo de muy poca marca, porque yo no sentía mucho la marca. Y Mario Hernán, el Panza, como le decimos, que lo conozco desde los 17 años, que empezó a debutar en Gimnasia, gran amigo, lo aprecio muchísimo, gran jugador de fútbol, y un chico con una personalidad enorme, pero ha ido creciendo en un equipo donde se lo ayudó mucho y estaba identificado un poco con su juego. El buen trato de la pelota, un chico que le pegaba muy bien a la pelota, los tiros libres espectacular, los penales ni que hablar, con su personalidad. No le interesaba a quién le pateaba, él estaba seguro que lo convertía, un tipo que era muy seguro de sí mismo, un chico que eso me tocó vivir con Mario, que después Argentinos termina comprando a Mario y a mí para Argentinos Juniors, donde yo en Argentino nunca jugué de 5, porque ¿quién estaba de 5? El Checho. Como mejor momento, el Checho Batista. Entonces yo jugué siempre de 10 en Argentino, y me corto los ligamentos cuando la Bruna se hace cargo de Argentino, jugando de 8, se me cortan los ligamentos, los ligamentos lateral interno, donde me tuvo postergado casi 8 meses. No son las operaciones hoy que a la vez ya están jugando al fútbol de vuelta. A mí me llevó casi 9 meses volver a jugar, digamos, profesionalmente otra vez al fútbol, ¿no? Pensaban aquellos argentinos del 82, que se había salvado del descenso agónicamente en el 82, pero era de Maradona todavía, Guillermo. Tenía sí, todavía la impronta de la 10 de Diego. Claro, porque en ese momento yo llego, esos primeros 4 meses, creo que el 10 era Espíndola. Silvano, gran jugador. Jugaba el 9, entre 9 y 10 jugaba. Entonces me pasan la 10 a mí, entonces yo termino siendo el 10. Entonces además el día que debutamos con Argentinos Juniors, perdemos 2-1 en la cancha de River, y el gol al Pato Filón se lo dio, digamos. El gol que le hice yo al Pato Filón en el 82, en el 81, en mediados de 81. 82, perdón, mediados de 82. Y bueno, debuté con un gol en Argentino. En Argentino creo que hice 6, 7 goles. Y hice, bueno, jugando de 10, en una posición donde yo venía de jugar 5 años en Mendoza de 5. Y me encontré de vuelta. Pero a veces, yo a medida que pasó el tiempo me di cuenta de que
Después era la condición, la forma de ver el fútbol y la parte técnica, digamos, ¿no? Que a mí me hacía fuerte eso cuando yo jugaba lo que yo creía, lo que yo sentía. Entonces, ¿por qué? Porque yo defendía el fútbol, el juego en sí, ¿no? Y eso me daba la posibilidad de tener muy buenos resultados y bueno, de lograr lo que uno ha logrado, ¿no? Y para ir cerrando, agradeciéndole su tiempo, su emoción también al recordar su carrera y el fútbol que vivió y cómo lo está analizando también en la actualidad, pensaba, ¿no? Aquel Argentinos 82-83 que usted transitó, con herederos que también venían del fútbol mendocino, con el Panza, con el Checho Batista, con Pedro Pablo Pasculi. ¿Usted se imaginaba que iba a lograr lo que logró en el 84-85? ¿Tenía la idea o fue para usted una gran sorpresa que aquel equipo, ya dirigido por Saporiti y tal vez con otros nombres también, se haya consagrado campeón de la Libertadores y se haya jugado el partido que jugó en Tokio frente a la Juventus? No, porque en ese equipo lo armó La Bruna. Uh-huh. La Bruna le empezó a dar una identidad de juego a ese equipo, que después lo sigue Talamonte, que era el ayudante de La Bruna, y después sigue Saporiti. Y que Saporiti, cuando se hace cargo Saporiti, me dice, Guillermo, porque él era ayudante de campo también de La Bruna, me dice, Guillermo, yo lo tengo a usted de Gimnasia de 5, no de 10. Usted, después Batista, sigue usted, está Leme, después usted, pero porque está lesionado, pero yo sé que usted le puede pelear a Checho, yo no tengo a Checho, usted que es la cabeza mía, ¿quién va a reemplazar al Checho? Pero yo con 28 años no me quise quedar ahí, no me quise quedar, yo podía decir de la plantilla de ese equipo que salió campeón de América. Uh-huh. Por una decisión personal que me dio a elegir Saporiti, porque me habían ido 2 o 3 equipos, me fueron a buscar, y yo tomé una decisión de no quedarme en la institución, porque la decisión pasaba por uno. Saporiti fue muy claro y me dijo, Guillermo, yo usted hoy no lo tengo como tercero en su puesto. Para mí usted es el 5, pero en ese puesto está Batista, tenemos que respetarlo, es un mejor momento de Batista. Y digo, sí, yo lo aceptaba a él, pero estaba Leme también del por medio, pero yo venía de una lesión muy grave como era que me había cortado el ligamento, ¿no? Era fácil recuperarse en aquella época. Entonces, pero no sé si yo tenía el tiempo me daba la posibilidad de esperar un año más para poder entrar en la competencia seria. Entonces dije, no, tomé la decisión de irme a jugar, y me fui a jugar a Cutralcó, al otro extremo, a la otra punta, donde salí campeón con los lechuzos de allá, y con Alianza de Cutralcó, grandes recuerdos, todo un año espectacular en el año 84, jugando cuando Argentino salió campeón de la Libertadores, que yo podía haber integrado ese equipo, por una decisión propia, de decir, no, me quiero ir, y me fui con un lugar que nada que ver con otro, pero bueno, son cosas de la vida, falta de experiencia, porque en aquella época no teníamos asesoramiento. Yo creo que las representaciones y los asesoramientos empiezan después del 80, o antes del 80, en el 78, cuando Maradona empieza con sus representantes, con sus guías, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo me tuve que hacer en el fútbol, le doy gracias al fútbol que me formó soy lo que soy ahora gracias al fútbol, ¿no? Como decía Maradona, ¿no? Gracias, pelota. Y Alfredo Di Stéfano también. Ahora sí, la última que la va a hacer mi compañero acá, Nehuen Ríos, porque es una curiosidad que nos llamó la atención no de su carrera, sino relacionado con un apodo, ¿no, Nehuen? Así es, Guillermo. ¿Por qué el Colchón? Claro, Colchón es un apodo que la verdad no se lo escuché a nadie. Eran el Panza y el Colchón, ¿por qué? Claro, el Colchón era realmente el que le decían Colchón a mi hermano, porque los colchones de antes eran con lanas, si usted no se acuerda, eran las lanas de las ovejas en el campo, ¿no? Se cortaba la lana y se hacía el colchón. Entonces mi hermano tenía el pelo como así todo ondulado. Yo sé además, si ustedes ven imágenes mías por ahí, algunas fotos, pelo enrulado, claro. Yo tenía un afro. Gladía, que jugaba de 4 en un momento en Racing, él se hacía el afro y se peinábamos como con un rastrillo, así con un rastrillo grande, y nos hacíamos nosotros esa bola de pelo, porque nos decían por el pelo, nos decían Colchón al hermano más grande. Después trascendió, yo hermano del Colchón, quedó el Colchón y quedó el Colchón. Entonces además, una de las sorpresas que a mí me encuentra por Facebook
fue mi gran amigo el Vasco Larticoechea, que me dice, ¿qué haces Colchón Herrera? Me dice, el Vasco Larticoechea. Y es una de las pocas personas, porque a mí en Buenos Aires me conocen más por Chiche, que eso me puso Horacio Cordero. Porque cuando jugábamos un entrenamiento, yo me expresaba lo que yo sentía en su momento. Claro, larga los chiches, te dijo. Claro, y me decía, Chiche, a mí me quedó Chiche. Y yo tengo el 70% en Buenos Aires, o el 80% en Buenos Aires me dicen Chiche, me conocen por Chiche. Y en Mendoza también, algo más íntimo, me conocen como Colchón por referencia de mi hermano, que me decían el Colchón, y acá también quedé como el colchón, el colchoncito, y quedé como el colchón ya. Guillermo Anselmo Herrera, muchísimas gracias por esta charla, por sus vivencias y por enseñarnos qué es lo más importante y lo que más queremos en estas charlas de vestuario de Ávila Cancha. Le agradecemos de corazón. No, el agradecido soy yo, muchísimas gracias, y me alegro por esta inquietud que tienen ustedes de que la gente del interior tengamos la posibilidad de que nos escuchen en otros lados, aquella persona que ha tenido su vivencia, no tan solo en el fútbol, en otro lado, porque a veces terminamos olvidados, quedamos afuera. Y creo, como usted lo dijo, somos parte del fútbol argentino, somos parte de la historia. Aún así haya jugado 1 año, o haya jugado 2 años, no interesa el tiempo que haya jugado, pero fuiste parte de esa historia. Totalmente. Fuiste parte, y eso gracias a ustedes que nos están teniendo en cuenta. Y yo agradecido desde ya, y bueno, saludo a toda la gente de ahí de Buenos Aires que me reconoce, saludo a ese amigo que habló con usted, a Víctor Contreras. A Víctor Contreras, saludo a él, a Michelle, que son los chicos que están con esa inquietud de ese libro. Ojalá se pueda concretar, porque yo le dije que es algo espectacular y es muy bueno, y los felicito. Los felicito totalmente por las cosas que están haciendo. Una de las cosas grandes de las personas es saber reconocer. Y esto, creo que estos chicos es digno de hacer eso, y como se lo estoy haciendo reconocer a ustedes por este gran trabajo, de darnos una oportunidad a la gente del interior de que nos escucharan de una u otra forma a través de su medio. Un abrazo gigante, Guillermo, muchísimas gracias. Enorme, un gusto enorme. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Ávila Cancha. Gracias y será hasta la próxima.